Incluso tuvimos al líder del Partido Verde en el Reino Unido diciendo, justo después de este ataque terrorista en Golders Green, que esto es terrible y que el antisemitismo y la violencia antisemita son terribles. Pero tenemos que separar eso de la capacidad de denunciar las acciones genocidas de Israel. Bueno, resulta que no hay una diferencia significativa y que eso solo es para encubrir todas estas críticas por odio a los judíos. Y todo está saliendo a la luz ahora, todo se está revelando, nos están diciendo lo que realmente está pasando, se trata de los judíos. Nunca hubo una diferencia significativa entre los dos. Es tan evidente y obvio que no les preocupa el sufrimiento de los árabes en Gaza o Judea y Samaria, porque estaban en las calles el 8 de octubre antes de que Israel hiciera algo, porque guardaron silencio cuando Irán masacró literalmente a decenas de miles de civiles iraníes indiscriminadamente. No les importa en lo más mínimo. Algo está cambiando claramente en este momento, y mucha gente lo siente, pero muy pocos están realmente dispuestos a decirlo en voz alta. Estamos viendo un aumento de ataques antisemitas en todo el mundo, en lugares como Londres, y narrativas masivas en línea que están moldeando la forma en que la gente piensa sobre los judíos e Israel. Al mismo tiempo, hay un temor creciente, incluso a hablar con honestidad sobre lo que está pasando y confusión sobre lo que realmente es verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando realmente debajo de la superficie? ¿Se trata de política, medios, religión o algo mucho más profundo? Hoy me acompaña Oli Anisfeld de HotTV y esta será una conversación que podría desafiar muchas suposiciones, pero probablemente es una conversación que necesitamos tener. Oli Anisfeld, bienvenido al programa. Gracias, Daniel. Es un gusto hablar contigo. En tu opinión, ¿crees que los judíos en Occidente realmente están seguros en este momento? Estamos viendo ataques en lugares como Londres. ¿Sientes que algo ha cambiado fundamentalmente en este momento en el que estamos? Es una buena pregunta. Primero que nada, creo que si ves el largo transcurso de la historia y el antisemitismo, estamos en un gran momento ahora mismo. Sabes, en términos de libertad política, económica y social, es un momento extraordinario para ser judío. En términos de seguridad y protección, puede que ya hayamos alcanzado el punto máximo, sabes, tal vez hace un par de años o un par de décadas. Y ahora digamos que lo terrible está aquí abajo y lo fantástico está aquí arriba. Parece que está empezando a ir, ya sabes, de nuevo hacia la baja. Así que, aun comparado con la historia, incluso con la historia bastante reciente, seguimos estando muy bien, ya sabes. Las cosas están muy bien, pero no van en una buena dirección. Así que todos nosotros, como judíos y personas de conciencia y, ya sabes, de fe, necesitamos señalar esto y hacer lo que podamos para evitar que esta marea se vuelva en nuestra contra. Y yo me siento optimista de que vamos a detener la marea. Ahora, siempre parece que cuando Israel está en guerra, el antisemitismo como que alcanza su punto máximo. ¿Estás de acuerdo con esa estimación? Por supuesto. ¿Crees que se está normalizando un poco en el mundo? No sé quién dijo esa frase de que el antisemitismo tiene el sueño ligero. Sabes, siempre ha sido un problema desde el momento en que Dios eligió al pueblo judío. Y, sabes, de hecho, acabamos de crear un nuevo documental en nuestro sitio web JTV Plus llamado Chosen, los celos entre hermanos que están en el corazón, ya sabes, del odio, el odio más antiguo del mundo. Sabes, esto se remonta hasta Caín y Abel. Dios elige la ofrenda de Abel sobre la de Caín, y Caín decide matarlo. Esto ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y ese documental realmente intenta llegar al corazón o a la raíz de todo esto, porque realmente es algo emocional, espiritual, no es intelectual. Y eso nos lleva al punto sobre el sionismo. Cuando dicen, oh, ya sabes, solo soy antisionista o estoy en contra de lo que Israel está haciendo en Gaza o el genocidio en Gaza, no es nada, ya sabes, tenemos que separar eso del antisemitismo. Incluso tuvimos al líder del Partido Verde en el Reino Unido diciendo, justo después de este ataque terrorista en Golders Green, él decía, esto es terrible, y el antisemitismo y la violencia antisemita son terribles, pero tenemos que separar eso de poder denunciar las acciones genocidas de Israel. Bueno, resulta que no hay una diferencia significativa y que eso solo es para encubrir todas estas críticas por odio a los judíos. Y todo está saliendo a la luz ahora. Todo se está revelando. Lo están admitiendo. Ya sabes, los cabecillas, ya sea Tucker o Mohammed Hijab, quien sea, nos están diciendo lo que realmente está pasando. Se trata de los judíos. Nunca hubo una diferencia significativa entre los dos. Puede que haya algunos tontos útiles o algunas personas involucradas que se suman a estas cosas, pero es tan evidente y obvio que no les importa el sufrimiento de los árabes en Gaza, Judea y Samaria.
porque ellos ya estaban en las calles el 8 de octubre antes de que Israel hiciera algo, porque guardaron silencio cuando Irán masacró literalmente a decenas de miles de civiles iraníes indiscriminadamente. No les importa en lo más mínimo. Su crítica a Israel, si fuera, bueno, pensamos que esta política específica o esa cosa específica que hicieron fue un problema, no es una crítica genuina ni legítima, y estoy aburrido. Estoy cansado de tener que decir, bueno, ya sabes, deberías tener el derecho de criticar a Israel, por supuesto, pero eso es diferente al antisemitismo. No, es tan evidente que no se trata de una crítica de buena fe, porque al final todo lo que tienen que decir es criticar a Israel, que ha actuado con una precisión quirúrgica mayor que la de cualquier otro ejército moderno. Puedo pensar en enfrentar una guerra urbana contra una milicia terrorista. Y no tienen alternativas. En efecto, lo que están diciendo es, Israel, ¿no podrías morir más silenciosamente, por favor? Sabes, todo esto es absurdo, que hayamos intentado hacer esta separación porque no es una queja legítima de buena fe, es odio ideológico, es lo mismo. Y estoy cansado de tener que decir, ya sabes, bueno, sí, puedes criticar a Israel, sí, puedes estar en contra de Israel, pero ya sabes, aún puedes tener una buena relación con los judíos. No, no puedes, no puedes, y es muy simple. Vamos a ponerlo en términos muy simples para explicar por qué están vinculados. Si estás diciendo que Israel está atacando intencionalmente a bebés, asesinos de bebés, siempre me ha parecido algo extraño, por cierto. Es una estrategia militar interesante. Pensé que se supone que somos inteligentes. ¿Nuestra estrategia es, qué, atacar específicamente a los niños? ¿Ese es el plan? Así que digamos que tienes la opinión de que Israel está cometiendo un genocidio intencionalmente porque somos asesinos de bebés sedientos de sangre. Bueno, este resulta ser el único estado judío y resulta ser un estado que la gran mayoría de los judíos apoya. Entonces, lo que le estás diciendo a la gente es que la mayoría de los judíos apoya el mal. ¿Cómo puedes conectar las dos cosas? Perdón, ¿cómo puedes desconectarlas? Están completamente conectadas. Y creo que deberíamos dejar de intentar fomentar esa, ya sabes, separación. Así que, ya sabes, cuando la gente dice, no deberías responsabilizar a todos los judíos por las acciones de Israel. Y ese es el problema. Están responsabilizando a todos los judíos. Ahora, por supuesto que lo hacen. Y claro, eso está mal. Pero lo que estamos diciendo implica que estamos alimentando esta idea de que los antisemitas distinguen entre los dos. Y también estamos alimentando esta idea de que Israel está haciendo algo terrible. Sabes, decimos que nunca harías eso con Rusia, por la forma en que el gobierno ruso actúa con los rusos, lo cual es cierto. Pero el punto es que Israel no se está comportando como Rusia. Y nosotros, como judíos, deberíamos decir que no tenemos absolutamente nada de qué disculparnos. Y sí, la gran mayoría de los judíos apoya esto. Así que cuando alguien se te acerca y te dice Palestina libre, no creo que la respuesta correcta deba ser, oh, bueno, oye, ¿por qué me dices eso a mí? ¿Por qué me estás señalando a mí? No conoces mis opiniones. Deberíamos decir que la tierra de Israel pertenece al pueblo judío y apoyo totalmente lo que nuestro único y verdadero Estado está haciendo para proteger a su gente. Sí. Ayer estaba hablando con alguien y mencionaron un buen punto. Dijeron que cuando ves estos ataques antisemitas no te preguntan antes de apuñalarte. Por ejemplo, ¿eres sionista o no eres sionista? Exacto. Simplemente van contra los judíos. Así que es algo que no tiene ningún sentido. Pero has mencionado en entrevistas anteriores que cuando las personas son deshumanizadas durante suficiente tiempo, la violencia se vuelve aceptable. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ven, como mencionaste, a Israel como, ya sabes, nos deshumanizan. ¿Podrías elaborar un poco más sobre eso? Si ha sido un patrón en la historia judía, primero tienes que justificar por qué los judíos merecen ser atacados. Y luego, una vez que tienes esa justificación, lo demás sigue. Y esto es lo que hicieron los nazis. Dijeron que los judíos son ratas, son alimañas, son parásitos. Así que estamos haciendo algo bueno. Estamos sirviendo a la sociedad. Tienen que justificarlo. Y esto en realidad se remonta hasta la Torá. Si te fijas en el primer caso de un movimiento contra los judíos en su conjunto, el faraón, es increíble. La primera vez que se hace referencia a los judíos como una nación, al principio del libro del Éxodo, de inmediato, el faraón se levanta y dice, tenemos que deshacernos de ellos. Es como si hubiera algo inherente en la existencia del pueblo judío que hace que vayamos a enfrentar oposición. ¿Pero qué dice él? No solo dice, vamos a matarlos. No, dice que se están multiplicando a tasas enormes. Van a levantarse e intentar destruir nuestra sociedad.
Por lo tanto, tenemos que, al servicio de Egipto, al servicio de nuestra propia protección, tenemos que matarlos. Y crean esta historia. Y es irónico, en realidad, que eso es lo que usan como pretexto para matar bebés judíos. Y esa ha sido la historia. Tú creas tu historia, proporcionas alguna evidencia de eso, alguna evidencia defectuosa, pero usas eso como tu prueba. Y luego esa es tu justificación para odiar a los judíos. Y están haciendo lo mismo hoy en día. Están diciendo literalmente lo mismo. Pero lo que decían sobre los judíos, ahora lo dicen sobre Israel. Somos asesinos de niños, genocidas, ya sabes, de apartheid, colonización, pero la gran ironía, por supuesto, es que de todo lo que nos acusan, ellos son culpables. La causa palestina es colonizadora, la causa palestina es una farsa. Dicen que nosotros somos falsos. No, ellos son falsos. Todo es una mentira de principio a fin. Dicen que, ya sabes, nosotros somos genocidas. Ellos son los que quieren genocidio, o sea, literalmente en todo. Y así es como funciona el mal. La oscuridad le dice a la luz, tú también eres oscura, eres malvada, eres esto, aquello. Quieren arrastrarnos hacia abajo, y tenemos que dejar de dejarnos impresionar tanto por eso. ¿Qué tanto influye la prensa en esto? Has hablado sobre Candace Owens y Tucker Carlson en tu canal. ¿Qué te preocupa de lo que están diciendo? ¿Qué me preocupa de lo que están diciendo? Ay, Dios mío. ¿Qué no te preocupa? Exactamente. ¿Qué no me preocupa? Esa es una respuesta mucho más fácil. Honestamente, ni siquiera sé por dónde empezar. Es que ya está llegando, se está volviendo ridículo en este punto. Y esa es como mi esperanza, al final de cuentas, que se están mostrando tal como son, y cada vez más personas se están dando cuenta de que esto es una tontería. Ya sabes, un programa absurdo que la gente ve y escucha, y ellos están promoviendo una política de medias verdades y mentiras, de agravios, resentimiento, de todo lo peor. Partes de la psique humana que buscan agravios, resentimientos, celos. Es simplemente, y es increíble cómo lo estamos viendo, pero ya sea en la extrema derecha, la extrema izquierda, el lado islamista, todos se han convertido en dos caras de la misma moneda en este punto. Creo que más allá de lo que están diciendo, tengo la esperanza de que cada vez más personas, al estar expuestas, se están dando cuenta de que estas personas simplemente están locas. Y eso es más o menos lo que decía al principio. Mi optimismo es que esto va a ser diferente a los años 30. La humanidad va a tomar la decisión correcta. De hecho, sentí que esa era la gran pregunta después del 7 de octubre. ¿Cuál será el destino de Israel y del pueblo judío? Sabemos cuál es nuestro destino. Somos la nación eterna. La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar el mundo esta vez? No teníamos nada de qué avergonzarnos el 7 de octubre. Es el otro lado, la gente que ha permitido que esto suceda, la gente que hizo esto, la gente que ha alimentado esta cultura de odio hacia Israel. Para ellos la pregunta es, ¿qué van a hacer al final? Sé que Tucker y Candace seguirán teniendo un impacto, pero simplemente tengo esta creencia de que las personas se rebelan al final y las cosas van a salir a la luz. Y ya está empezando a suceder. Creo que tengo la esperanza de que cada vez más personas se están dando cuenta de las teorías locas de Candace sobre Erika Kirk. Tucker Carlson fue expuesto recientemente en un video del New York Times como un mentiroso descarado y, sin embargo, siendo tan convincente al mismo tiempo. Así que es bastante bueno que la gente vea cómo puede ser tan convincente y, sin embargo, estar mintiendo de manera demostrable. Así que no hay duda de que tienen un impacto. No hay duda de que mucha gente los escucha, por eso reacciono e intento refutar mucho de lo que dicen. Pero tengo esperanza y siento que estamos empezando a ver que la gente se está dando cuenta de las cosas que dicen. ¿Qué? O sea, si puedes adivinar cuáles son sus motivos para hacer esto, ya sé, obviamente es financiero, pero ¿crees que también es porque cuando hablan de los judíos, eso obviamente atrae los clics y las vistas? Vemos a Megyn Kelly yendo en esa dirección. Y no tiene sentido porque, ya sabes, Candace Owens solía estar con Prager University. Sus entrevistas ahí todavía están en YouTube. Puedes ver la forma en que hablaba en ese entonces. Tucker casi igual y cambiaron completamente. ¿Eso señala algo? ¿Piensas en sus motivos? ¿Eso siquiera importa? Creo que hay cierta coincidencia en todos sus motivos y algunas diferencias, pero creo que al final todos comparten la misma raíz. Así que las diferencias son, creo, en el caso de Megyn Kelly, creo que es más bien algo estratégico. Creo que ella simplemente parece ser alguien que va a donde sople el viento. Un poco como Piers Morgan, ya sabes, porque hace unos años ella estaba entrevistando a niños trans y ahora de repente se está sumando al bando de Tucker. Creo que es triste decirlo,
Y no quiero juzgar lo que pasa por su mente, pero me parece que es solo una especie de maniobra cínica para quedar bien con ciertos grupitos. Y ella ve que esa es la dirección en la que va su audiencia, y es simplemente otra jugada de negocios, ¿verdad? Negocios por encima de los principios. En el caso de Candice, creo que hay un elemento mucho más celoso, resentido y narcisista en todo esto. Y por la forma en que habla de Erika y se pone tan personal, veo que hay algún tipo de... Mi sensación es que hay algún tipo de envidia, celos en todo esto con Erika. Solo es una suposición informada de que tal vez ella, ya sabes, quería a Charlie para sí misma. Y solo lo digo porque ella publicó este video diciendo, oye, Erika, nunca mencionaste que yo estaba ahí con Charlie cuando lo conociste por primera vez. Y yo pienso, bueno, ¿por qué sería tan irrelevante a menos que te sintieras molesta por eso? Como si estoy contando cómo conocí a alguien, ¿por qué debería mencionar que la otra amiga estaba ahí? Como si fuera una necesidad, a menos claro que hubiera algo detrás de eso. Me pareció un momento bastante revelador. Y además es aún más interesante desde una perspectiva judía cuando se trata de uno de los antisemitas más prominentes de nuestra época. Y los rabinos nos dijeron hace miles de años que realmente son los celos y la envidia la fuerza impulsora detrás del odio hacia los judíos. Así que es bastante fascinante ver cómo eso se manifiesta a nivel interpersonal con ella. Y luego, con Tucker, creo que en realidad podría estar un poco más arraigado en su teología del reemplazo, ese tipo de cristianismo que dice, no, los judíos ya no son el pueblo elegido de Dios, etcétera, etcétera. Pero ya lo dije antes, todo esto viene de la misma raíz. Porque todas estas cosas tienen rasgos similares en común, que son el resentimiento, la envidia, los celos, culpar a otros, tomar decisiones cínicas sobre lo que está bien. Ya sabes, optar en vez de asumir la responsabilidad por hacer simplemente lo que se siente mejor y ese tipo de cosas. Y siento que eso es lo que el pueblo judío siempre ha tratado de sacar al mundo, aunque sea a la fuerza, hacia la luz, hacia la responsabilidad moral, hacia el código moral de la Torá. E Israel realmente encarna eso, creo, y por eso también el lado progresista de izquierda odia a Israel, porque todo su modelo es que puedes explicar el mundo en términos de personas que han oprimido a otros y aquellos que son oprimidos. Y si solo corregimos eso, entonces todo se resolverá. Así que solo tienes que redistribuir todo y castigar a los opresores, a los poderosos. Pero el problema es que el pueblo judío ha sido extremadamente oprimido, incomparablemente oprimido, y parece que han logrado que su país tenga éxito, un país formado por refugiados e inmigrantes sin recursos naturales. ¿Cómo explicas eso? A menos que Israel se haya construido, y en gran medida también Estados Unidos, no sobre la opresión, sino sobre valores, y eso trastoca todo su orden mundial. Y es interesante, la derecha woke y la izquierda woke tienen muchas de esas mismas facetas de agravio, culpar a otros, buscar autoritarismo, etcétera, etcétera. Y sí, por eso digo que todo esto al final proviene de una raíz espiritual, creo yo. Sí, creo que Douglas Murray dice que la nación judía es la única nación donde nos critican por estar en la cima de la sociedad. Nos critican por estar en el punto más bajo de la sociedad. Donde sea que estemos, nos critican. Estoy seguro de que lo escuchaste decir eso, pero es muy cierto que no importa dónde estemos, siempre hay críticas. Pero ¿dónde crees que termina la crítica legítima a Israel y empieza algo más peligroso? Es decir, ya sabes, obviamente la gente puede criticar a Israel, a las políticas del gobierno israelí, lo que sea, pero ¿tú qué piensas? Porque es como una pendiente resbaladiza, ¿no? ¿Cómo explicas eso? Cualquier crítica que elimine la capacidad de Israel para proteger a su gente se vuelve ilegítima, en mi opinión, porque estás diciendo que no tienen derecho a vivir. Por eso el antisionismo es antisemitismo. Estás diciendo que el judío no puede vivir en su hogar. Y ellos dirán, no, no pueden vivir, pero bajo un Estado palestino o en otras partes del mundo. Bueno, ¿cómo ha funcionado eso durante 2000 años? Es como decir, no tengo problema con los italianos, pero simplemente no deberían tener derecho a Italia. Y creo que la causa palestina en sí misma ha demostrado ser completamente, totalmente ilegítima, sin un interés genuino en lo que dice ser. Así que cuando la gente dice, bueno, ya sabes, es legítimo para mí apoyar la causa palestina, así como la causa israelí, como árabes individuales, que ellos mismos deberían tener una vida mejor. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero la construcción ideológica supuestamente nacional del palestinismo creo que ha perdido toda credibilidad y realmente ya no tengo tiempo para darle legitimidad. Creo que no solo es una pérdida de tiempo, sino que también es dañino.
porque estamos alimentando una fantasía, y cuanto más la alimentamos, más. No resolvemos el problema y en realidad aumentamos la presión sobre Israel, porque le decimos al mundo que esta al final tiene que ser la solución, que debemos tener dos estados o que hay legitimidad en la causa palestina. Necesitamos que los israelíes tengan el valor ahora de salir y decir que esto es una mentira, todo el asunto palestino. Llevamos 100 años intentando tener dos estados y ese tipo de cosas, pero nos damos cuenta de que eso no es lo que ellos buscan. Y si realmente quieres la verdad, bueno, la verdad es que la tierra de Israel, desde el río hasta el mar, realmente debería pertenecer al pueblo judío. Ahora, hemos intentado darles la solución de dos estados que supuestamente quieren, pero solo por el bien de la paz, aunque si somos sinceros, esta es la tierra del pueblo judío, pero eso de todos modos no ha funcionado. Así que eso es lo que, ya sabes, creo que Israel necesita mantener con firmeza ahora. Necesitamos pasar a un paradigma completamente diferente sobre cómo abordamos ese tema. Mira, si la gente tiene objeciones específicas de política más allá de eso, más allá de lo que Israel necesita hacer para proteger a su gente y en defensa propia, entonces está bien. Pero ¿cuándo es ese realmente el caso? ¿Cuándo es esa realmente la crítica que estamos escuchando? Tan rara vez es así. Sí, ahora hablando de terrorismo islámico y cosas así, has dicho que Occidente tiene miedo de nombrar el problema. ¿Qué crees que la gente tiene miedo de decir? ¿Y ese miedo está impulsado por la política o por algo más profundo? Tienen miedo de nombrar al Islam como una fuente que crea un odio ideológico, religioso y cultural generalizado hacia los judíos, hacia los cristianos, hacia la gente de Occidente. Y tienen miedo de decirlo porque les preocupa que a ellos mismos los consideren racistas. Y es una locura. Es brillante en realidad la forma en que el antisemitismo ha mutado. Después del Holocausto, uno pensaría que el mundo ya había decidido nunca más. ¿Cómo demonios podrías justificar el antisemitismo otra vez? Bueno, una idea brillante. Haz que los judíos sean quienes realmente promueven el racismo, el colonialismo, el apartheid y todas esas cosas, y afirmar que cualquier diagnóstico de que las amenazas que enfrentan los judíos y otros provienen del mundo musulmán es en sí mismo racista, brillante. Eso es lo que ha causado la situación en la que estamos hoy. La gente tiene miedo de parecer racista o de generalizar, pero resulta que, solo basándonos en los datos que tenemos, en las encuestas que tenemos, vemos que hay problemas generalizados que existen dentro de las comunidades musulmanas. Así que, ya sabes, dices, bueno, no podemos generalizar. Bueno, yo no estoy generalizando. No estoy diciendo que cada musulmán tenga esta opinión, pero estoy diciendo que esto es lo que nos muestran los datos. Así que es una posición muy incómoda en la que se encuentran las personas en Occidente que tienen que hacer declaraciones generales, pero eso se basa en los datos. Y esto no significa que por eso tengamos. Ese es el problema. El racismo es hacer una afirmación basada en las características inmutables de alguien. Pero esto realmente no es racismo, porque no estamos diciendo que cualquiera que sea musulmán necesariamente sea un problema aquí. Estamos diciendo que el Islam como religión tiene muchos elementos que parecen causar problemas bastante frecuentes y bastante intensos, así que necesitamos analizar eso. Y resulta que muchas de las personas que creen en eso también tienen simpatía por este tipo de cosas. Y sí, hasta que realmente estemos preparados para decirlo, declararlo y enfrentarlo, el problema solo se va a poner peor y peor. Tienes a alguien como Tommy Robinson que ha estado hablando de esto durante muchos, muchos años. Por supuesto, lo han metido a la cárcel. ¿Crees que la manera en que lo hace es efectiva? ¿Hay alguna otra manera de hacerlo para transmitir el mensaje? Y si no diagnosticamos estos problemas con honestidad, ¿realmente se pueden resolver alguna vez? Cada quien tiene su propia manera de intentar difundir este mensaje. Yo solo sé la manera en que quiero difundirlo, que es explicando el problema de manera calmada, clara y racional a las personas y a mis seguidores, y hacer que estos videos lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Pero tiene que hacerse desde todos los ángulos, desde una perspectiva política de base, desde la legislación, culturalmente, en los medios y las instituciones, en las redes sociales. Todos tienen que hacer su parte. Sé que Tommy Robinson ha estado bajo escrutinio por algunas cosas. Ay, tiene un pasado, digamos, un poco complicado. La verdad no lo he investigado a fondo. Sé que hay algunas afirmaciones de que, en realidad, él ha estado enfrentando un doble rasero por el sistema penal debido a quién es él. Sé que hay algunos elementos en su contra donde puede haber demandas genuinas contra él por todo tipo de cosas.
Pero yo prefiero tomar el enfoque de ver el panorama general, como decir, mira, al final de cuentas, si queremos analizar a fondo el pasado de muchos activistas y políticos, encontrarás todo tipo de cosas sospechosas. Eso no es para justificar nada de lo que puedas tener que sea sospechoso. De nuevo, me refiero a todos los detalles de eso. Pero simplemente me gusta pensar en el panorama general, en algo más grande. ¿Sabes? ¿Qué están haciendo realmente estas personas y por qué luchan? ¿Y qué mensaje están transmitiendo? Y creo que mientras más personas sean conocidas, principalmente por decir la verdad, por sacar la verdad a la luz y por advertir sobre algunos de los problemas que tiene Occidente y que necesita enfrentar, mejor. Y por cierto, en realidad creo que esto es algo que, ya sabes, la gente suele pensar que es como nosotros contra el mundo musulmán. De hecho, creo que parte de esto es para que el propio mundo musulmán se anime a empezar a tener una verdadera autorreflexión. Porque ciertamente, desde un punto de vista judío, creemos que al final el mundo va a llegar a aceptar la Torá. El Corán va a tener que desaparecer. De hecho, tenemos un papel bastante importante como judíos aquí porque muchos, ya sabes, algunos musulmanes tienen una conexión inherente con Dios y la espiritualidad y el deseo de, ya sabes, vivir. Y tenemos el deber de proporcionarles ese camino en lugar de decir que el Islam es terrible. ¿Cuál es su alternativa? El secularismo de Occidente. Así que tenemos un papel realmente importante aquí para mostrarle a la gente, nena, que realmente puedes servir a Dios y puedes tener una vida religiosa significativa. Pero hay algunas maneras en las que el Islam acertó en algunas cosas y en otras cosas se equivocó terriblemente. Y eso es, desde una perspectiva histórica, lo que creemos que ha sido el papel del Islam y el cristianismo en la historia desde un punto de vista judío. Llevar algunas de las verdades de la Torá al mundo. Pero ahora estamos en una etapa en la que tenemos que corregir algunas de las cosas que se perdieron en la traducción a lo largo del camino. Sí. Y una de las cosas que dice Tommy Robinson es que, digo, yo nunca he leído el Corán, pero él dice que es incluso más antisemita que mi lucha, ¿verdad? Entonces, ¿crees que eso explica, digo, como vemos, hay un alto nivel de antisemitismo en el mundo musulmán? Entonces, ¿cómo podemos abordar esto honestamente sin convertirlo en una generalización injusta de todos los musulmanes, pero, ya sabes, reconociendo el problema de que sí existe un problema de antisemitismo en el mundo musulmán? Mira, o sea, creo que solo fue como que el 40% de los alemanes los que votaron por Hitler. Y mira lo que pasó, es un problema con el Islam. El Corán no es la palabra de Dios. Hay algunas cosas que acertó, que tomó de la Torá. Lo bueno no era nuevo y lo que no es bueno sí es nuevo. Y ya sabes, sí, lo que pasó fue que los judíos no aceptaron el nuevo Islam de Muhammad y por eso se volvió muy antisemita y más que eso, en general simplemente era muy hostil. Y ya sabes, una de las cosas fundamentales en las que se equivocó es que enseñó que básicamente forzamos a las personas a aceptar la verdad. No puedes obligar a la gente a aceptar la verdad a la fuerza. Ellos creen en la idea del poder. Y la Torá enseña el poder de la idea de que estamos destinados a inspirar y educar y, desde las bases, crear una conexión con Dios y una mejor sociedad. Y el Islam era mucho más militarista, creyendo en crear, es muy político en términos de, por cierto, también lo es el judaísmo. Pero el Islam cree en la fuerza política para imponerse. Y esa no es la manera, sabes, en realidad es muy infantil, de verdad. Sabes, cuando obligas a los niños a hacer cosas, estamos tratando de enseñarles, al final, ya sabes, terminan alejándose de eso. Dios quiere que les sirvamos, pero quiere una relación libremente elegida, y eso se logra a través de la educación y la inspiración. Y por eso es algo que, ya sabes, realmente entendieron mal. Y de nuevo, eso suele venir de quienes quieren imponer las cosas y imponérselas a los demás, puede venir de un lugar de inseguridad y todos esos elementos más oscuros de la psique humana que mencioné antes. Y sí, no puedes imponer la verdad por la fuerza. Eso es lo que aprendimos del hecho de que el pueblo judío se dice que aceptó la Torá, completamente, totalmente. En la historia de Purim, no en la historia del monte Sinaí, porque los rabinos dicen que en el monte Sinaí fue como si la montaña estuviera sobre nuestras cabezas. La presencia de Dios era tan clara y explícita que no teníamos opción. Así que fue como se podría decir hecho por miedo, o digamos que no se hizo con total libertad. Mientras que en Purim, cuando el rostro de Dios estaba oculto, volvimos a aceptar la Torá, y eso se considera una aceptación completa. El punto es que no puedes imponer la verdad por la fuerza.
La gente tiene que, ya sabes, llegar a eso por su propia voluntad y entendimiento. Y eso es algo que el Islam y otras religiones, en ese sentido, entendieron fundamentalmente mal. Ahora, mencionaste a Piers Morgan, alguien como Piers Morgan que le da espacio a ambos lados, pro-Israel, ya sabes, anti-Israel. ¿Crees que eso ayuda a la gente a entender la verdad o en realidad solo crea más confusión? Es una gran pregunta. Creo que Piers Morgan es quien crea más confusión que sus invitados, porque siento que sus opiniones cambian según para dónde sople el viento. Él simplemente se sube al tren del momento. Hizo eso con el COVID, era súper a favor del confinamiento y de la vacuna. Y de repente, cuando la gente empezó a volverse más escéptica, oh no, ahora yo también soy escéptico. Lo ha hecho con tantas cosas. Lo mismo con Israel. Inmediatamente después del 7 de octubre, la simpatía pública estaba con Israel. Oh, creo que Israel tiene derecho a defenderse. Por supuesto, absolutamente. Luego empieza a volverse en contra de Israel. Oh, bueno, ya sabes, lo que está haciendo Israel es injustificable. Y realmente no tengo ni paciencia ni respeto por eso. Porque, ya sabes, estoy seguro de que él lo negaría y diría, no, Oli, ¿de qué estás hablando? Estas son opiniones bien pensadas, pero no me lo creo. No me lo creo. Creo que él solo se deja llevar por la histeria del momento, y creo que ese es el mayor problema aquí. Porque creo que la gente, ya sabes, la gente puede ser perspicaz si les pones dos puntos de vista frente a ellos. Está bien, puede que no siempre tenga la mejor suposición para nuestro lado, y a veces sí, a veces no. Pero lo que no ayuda es que el público vea a alguien que es el moderador, que intenta presentarse como la persona razonable en medio y que es tan voluble. Creo que eso es más problemático. Sí. Quiero decir, creo que el lado pro-Israel ya está un poco harto de él. O sea, viste cómo trató a Natasha Hausdorff, ¿verdad? Es algo desafortunado, pero él invita a voces como Cenk Uygur y a Kasparian y tienen sus arrebatos emocionales. ¿Crees que parte de esa retórica, parte de la retórica que se escucha en ese programa, cruza la línea hacia el antisemitismo? Y si tienes algún otro comentario al respecto. Definitivamente ha invitado a personas que dicen cosas antisemitas, sin duda. Candace Owens, creo que tuvo a Nick Fuentes, creo, Tucker Carlson y otros. Sí, sí, lo hace, pero ya sabes, ese no es mi mayor problema. Mi mayor problema no es que les dé espacio a estas personas. Creo que si alguien, ya sabes, yo podría invitar a Candace Owens o alguien así, porque si alguien ya está teniendo un impacto enorme, ciertamente un impacto mayor que el que yo tengo, entonces siento que tenemos que hablar de ellos e intentar mostrar las fallas en su visión del mundo. Así que no necesariamente tengo un problema con eso. Tengo más problema si no vas a someter sus posturas a un verdadero escrutinio, que siento que él no siempre lo hace. Siento que en realidad les dio mucha legitimidad a personas como Candace y Tucker, y sí, tengo un verdadero problema con eso. Una de las cosas que también siento que no se hace lo suficiente es que, desde el lado de Israel, siento que a menudo somos demasiado a la defensiva. Sabes, estamos jugando en su terreno, en el terreno narrativo de los palestinos, en el terreno donde, de alguna manera, Israel necesita una defensa sólida de lo que está haciendo. Incluso nuestro derecho a estar ahí, creo que deberíamos hablar más en términos teológicos, que esta tierra nos fue dada por Dios. Ese es el lenguaje que el pueblo judío debería hablar. Eso es lo que somos. Y sí, eso es lo que diría que es mi principal frustración. ¿Pero crees que beneficia al lado pro-Israel estar ahí sin importar lo que esté pasando? Es decir, si Pierce te enviara una invitación para unirte, ¿irías a su programa? Am, Supongo que sí. Tal vez. O sea, dependería de cuál sería el formato, quién más estaría, ya sabes, si solo va a ser una pelea de gritos, no estoy muy seguro de cuál sería el punto de eso. Sí, ya sabes, solo va a ser como, no sé, Norman Finkelstein o algo así. Estas personas simplemente no actúan de buena fe. No creo que sean actores de buena fe. Pero aún así, tal vez lo intentaría. ¿Por qué no? Sabes, no estoy muy seguro de qué se pierde al hacerlo. Am, sí. Quiero hablar contigo sobre, ya sabes un poco sobre la crisis de identidad judía. ¿Por qué crees que tantos jóvenes judíos se sienten desconectados hoy en día? ¿Crees que es un problema de falta de pasión o de pasión mal dirigida? Creo que ya has hablado de esto antes, ¿no? Quiero decir, creo que cada vez más judíos se están conectando en este momento. Ciertamente, en los últimos años se están dando cuenta de que el mundo tiene esta extraña fijación con los judíos. Y creo que están empezando a darse cuenta de que esto no es normal y hay algo único sobre mi identidad que no puedo descifrar del todo, pero hay algo está pasando aquí. Creo que esto está incomodando a la gente, llevándola a la introspección y a un proceso de búsqueda. Hay otros que sí están desconectados, pero ni siquiera saben que lo están.
No es culpa de ellos, no es culpa de ellos. Simplemente no se les ha dado la educación por esto. Lo que pasa después de mucho tiempo en el exilio, especialmente desde la Ilustración, donde muchos judíos, ya sabes, terminaron perdiendo su conexión judía, y entonces simplemente no saben que no saben. Es como, ya sabes, como el que ni siquiera sabe cómo hacer preguntas en la mesa del Seder. Así que ciertamente no deberían ser juzgados. Cualquier judío que esté desconectado de su judaísmo y de su identidad judía no debe ser considerado responsable, Dios no lo quiera, por su desconexión. El único que es responsable es aquel que está conectado, que tiene el deber de tratar de hacer que ellos se sientan más conectados. Pero ¿no dirías que hay muchos judíos que apoyan la causa palestina, marchan con los pro-palestinos y ya sabes todas esas cosas? ¿Qué le dices a los judíos que no apoyan a Israel, que no solo eso, sino que atacan públicamente a Israel? Am, ya sabes, gente como Bernie Sanders. Sí. Oh, ellos son otro caso. Los que están activamente en contra del pueblo judío, en contra de Israel, son un caso diferente a los que simplemente están desconectados y son apáticos, ¿verdad? Pero aquellos que son activos, primero que nada, no creo que haya tantos judíos que sean activamente anti-Israel. Por las encuestas y los datos que he visto, todavía la gran mayoría de los judíos ve a Israel con simpatía y lo apoya. Así que solo asegurémonos de dejar eso claro. No demos la impresión de que hay tantos judíos que son anti-Israel. Am, Todo lo que puedo decir es que en esos casos, personas así es solo parte de la desconexión, pero es algo aún más profundo. Es aún más profundo, es tan profundo que han, no sé, perdido mucho de lo que significa ser judío. Y tal vez parte de eso también se remonta a su mentalidad de exilio, de que si solo podemos complacer lo suficiente a los que nos odian, sabes, es como el síndrome de Estocolmo, complacer a los que nos odian o querer creer que deben tener razón porque simplemente no puedes enfrentar la alternativa de que tal vez realmente soy diferente a estas personas. Tal vez realmente sí tienen un problema conmigo, porque entonces tengo que enfrentar mi propia identidad judía. Creo que es todo eso, pero el problema es que no se dan cuenta de que eso no funciona. El gentil anti-israelí y antisemita no te va a querer más solo porque digas que tú también estás en contra de Israel y de los judíos. Y de hecho, van a seguir sin gustarles y también van a perder el respeto por ti, porque ni siquiera estás dispuesto a apoyar a tu propia gente. ¿Y por qué van a querer confiar en ti si vas a traicionar a tu propia gente? Entonces, creo que es un nivel aún más profundo de confusión lo que sucede ahí. Es doloroso, pero tampoco deberíamos perder la esperanza en ellos. Probablemente solo sea un trabajo un poco más difícil que con aquellos que simplemente están desconectados. Pero también podrías verlo al revés y decir que tal vez sea un trabajo más fácil porque al menos ellos están involucrados en los temas de Israel. Sí, lo están viendo desde el otro lado, pero les importa. Son activos. Sí. Quiero hablar de tu historia personal. ¿Por qué empezaste JTB? ¿Crees que los medios de comunicación hoy en día están formando la identidad judía? Si puedes contarme tu historia personal. Claro, de hecho fundé JTB hace 10 años en 2016. Lo hice porque sentí que simplemente no hay suficientes precisamente de lo que hablaba en tu última pregunta. Hay tantos judíos en todo el mundo, especialmente jóvenes, que están desconectados, sin que sea culpa suya, de su identidad judía. Y crecí en un hogar judío tradicional, y poco a poco me fui conectando más y volviéndome más observante en mi adolescencia, y simplemente estoy súper inspirado por la increíble historia del pueblo judío, la sabiduría dentro del judaísmo, la historia de Israel, y hice un viaje a Polonia, lo cual cambió mi vida. Después de eso fui a estudiar a Israel y a la yeshiva. Y regresé y sentí que realmente hay un vacío en el mercado de medios que puedan llegar a los judíos para hacerles entender esto de una manera atractiva, profesional, accesible, pero también a los no judíos. Siento que no se hace lo suficiente en ese ámbito, no solo para combatir el antisemitismo, sino realmente para promover el filosemitismo, para desmitificar quiénes somos. Porque creo que mucho del antisemitismo prospera gracias a eso, y esa fue la base para crear JTV. Ha pasado por muchas iteraciones a lo largo de los años, cambios y todo eso. Esa siempre ha sido la misión, inspirar una identidad judía positiva e inspirar a las personas con la sabiduría del judaísmo. Y gracias a Dios ha ido creciendo a lo largo de los años. ¿Has dado un giro a lo que has estado haciendo después del 7 de octubre?
muchísimo. Sentí una necesidad enorme después del 7 de octubre de profundizar mucho más en lo que está pasando en Israel, la guerra, la verdad, la precisión de lo que está ocurriendo, pero también la perspectiva judía más profunda sobre lo que realmente está sucediendo, los fundamentos espirituales de todo esto, la moralidad de la Torá detrás de todo esto, la moralidad de la Torá sobre cómo librar una guerra, la verdad sobre el derecho de Israel a estar ahí, etcétera, etcétera. Y realmente siento que Dios ha diseñado todo esto para despertar al mundo a esta pregunta, este tema de Israel y el pueblo judío y quiénes son realmente. Es el primer Rashi en la Torá. Es sorprendente, realmente sorprendente, que el primer Rashi en la Torá, que por cierto estábamos leyendo el 7 de octubre de 2023, dice: ¿por qué Dios comenzó con la creación del cielo y la tierra en la Torá? ¿Por qué no comenzó con los mandamientos? La razón por la que comienza con la creación es porque en el futuro las naciones del mundo dirán que los judíos robaron la tierra de Israel y el pueblo judío responderá: Dios es el creador del cielo y la tierra, y Él nos designó esta tierra a nosotros. Todo está ahí, y realmente creo que eso es lo que Dios está orquestando ahora a través de los acontecimientos mundiales. Él está poniendo al pueblo judío y a Israel bajo la lupa mundial. No se puede explicar de otra manera. Que Israel es realmente tan terrible, somos tan malvados, somos tan especialmente horribles, que merecemos toda esta atención, no se puede explicar por medios racionales. Así que me he estado enfocando mucho más en eso. Creamos algo llamado JTV Plus. Puedes checarlo. Si solo vas a w.j-tv.plus. Y tenemos toda una nueva gama de contenido documental premium que profundiza en todo esto de maneras realmente atractivas. Es como nuestro propio Netflix de JTV. Y realmente estamos sacando contenido de manera regular en todos los frentes. El judaísmo, Israel y la verdad sin concesiones sobre lo que está sucediendo. Y la gente se ha puesto en contacto contigo para darte retroalimentación sobre cuánto han aprendido y cuánto ha cambiado sus vidas. Sí, absolutamente. Y esa es una de las partes más gratificantes de todo esto. Cuando veo mensajes o correos electrónicos de personas diciendo cuánto los ha inspirado un video en particular o que cambió algo profundo en ellos, es increíble de ver. Porque eso es lo que, ya sabes, recuerdo haber entrado a algunos sitios web cuando era adolescente y ver algunos videos judíos, y eso tuvo un impacto enorme en mí y, ya sabes, abrió el camino hacia lo que hago hoy. Así que sé el impacto que puede tener. Y sí, ya sabes, escuchar eso realmente es la parte más gratificante de todo esto. Ahora, hablaste sobre ser necesario, no necesitado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo puede alguien vivirlo de manera práctica? Sí, esta es la idea que me presentó por primera vez el hombre que luego se convirtió en mi rabino, Manus Friedman, el rabino Manis Friedman, un rabino muy popular en YouTube. Así que realmente todo este concepto es de él, no mío. Pero esencialmente lo que él enseña es que los seres humanos no necesitan nada porque no pedimos nacer. Lo cual parece bastante evidente. Si no necesitaba estar aquí en primer lugar, si no pedí estar aquí en primer lugar, entonces sí, tengo necesidades, pero no pedí tener estas necesidades en primer lugar. Así que no necesito vivir. La razón por la que existo es una de dos opciones. Número uno, cuando digo existir, me refiero a la existencia de toda la humanidad, ¿verdad? Hay dos opciones. La número uno es que no hay un creador. Todo el mundo es un accidente. En ese caso, no necesito estar aquí. Y no hay necesidad de toda esta existencia, así que no tiene propósito. O la alternativa 2, la alternativa B, es que hay un Dios. Él es un creador. Y los creadores crean cuando necesitan algo, cuando tienen una necesidad. Solo creas algo si tienes una necesidad de algo, un deseo de algo, un propósito para algo. Así que la alternativa B es: yo no necesito nada, pero estoy aquí porque mi creador me necesita. Y gran parte de la psicología popular de hoy y el estilo de vida occidental están obsesivamente centrados en nuestras necesidades. Necesito esto, necesito aquello, necesito más de eso, más de aquello. Amor propio, cuidado personal, y eso nos está destruyendo, no nos está haciendo más felices. Incluso ir al terapeuta que te dice: vamos a profundizar aún más en tus necesidades, vamos a enfocarnos cada vez más. Y en realidad solo nos está haciendo más introspectivos, más deprimidos, más pensativos, más, ya sabes, sentirnos deprimidos porque no podemos controlar aspectos de nuestra existencia. Pero resulta que en realidad todo lo que el ser humano realmente necesita saber psicológicamente para prosperar es saber que son necesarios y saber para qué son necesarios. Porque esa es la verdad. No somos quienes necesitan. Somos necesarios.
Y es un cambio radical que puede transformar la manera en que ves la vida, el judaísmo, todo. Sabes, tomas un mandamiento, el mandamiento de seguir las leyes kosher. ¿Necesito seguir las leyes kosher? No, no necesito. ¿Por qué necesito guardar el kashrut? Yo no lo inventé, no es mi idea. ¿Y qué pasa si mañana me como un sándwich de tocino? Nada. Estaré bien, probablemente tenga una comida muy rica, probablemente sea muy sabroso, no necesito esto. Oh, bueno, te vas a ir al infierno, te vas a ir. Está bien, iré al infierno, y aún así no lo necesito. No necesito el infierno, tendré que ser obligado a soportarlo, pero ya sabes, deja de decirme que necesito esto, que debo hacer esto, que tú necesitas hacerlo. No, no necesito hacerlo, no necesito hacer nada. Guardamos kashrut porque esto es algo que Dios necesita y yo puedo hacer algo por él, lo cual es un concepto radical para realmente, ya sabes, reflexionar. Puedo hacer algo por mi creador. Y es radical porque esto no es lo que me habrían dicho o lo que me dijeron en algunas de mis experiencias previas de enseñanza y aprendizaje. Nos dicen que la mitzvah o los mandamientos están ahí para que nosotros mejoremos, pero que no hay nada que puedas hacer por Dios. Dios no necesita nada, lo que hace que tu relación con Dios sea bastante estática, sin sentido. ¿Cómo puedo tener una relación con alguien a quien no le afecta nada de lo que hago, que no me necesita en absoluto, que estaría perfectamente bien sin mí? ¿Qué clase de relación es esa? No es una relación. ¿Cómo puedo servir a Dios si Él no me necesita en absoluto? Así que, y estoy seguro de que muchas personas tendrán un montón de preguntas sobre esto. ¿Qué significa eso de que Dios necesita algo? ¿Acaso no es Dios? Y esto realmente podría ser una conversación aparte, en la que puedo profundizar. Y sí, ya lo he pensado todo. Pero eso esencialmente es, ya sabes, la base fundamental de esto, que creo que es un cambio de paradigma realmente importante para las personas, que de repente puede transformar la relación de las personas, no solo con Dios y el judaísmo, sino con la vida misma. Cuando hablabas de eso, estaba pensando en la sociedad israelí después del 7 de octubre. Siento que había habido un cambio. Ahora todos son necesarios, ya sabes, después del 7 de octubre quizás puedas hablar sobre el cambio en la sociedad israelí, en la comunidad judía, en el mundo judío, de lo que el 7 de octubre nos hizo, nos empujó de ser necesitados a ser necesarios. Sí, creo que nos hizo a todos darnos cuenta de la verdad sobre nuestra identidad judía, que la verdad inherente, inquebrantable e inamovible de nuestra identidad judía es el núcleo de quienes somos. Creo que el Holocausto hizo eso en otro sentido. Creo que parte de la conclusión simplemente increíble del Holocausto y de ese periodo es que el pueblo judío que salió, los sobrevivientes, no podemos esperar, después de 2000 años de exilio, que hayan pasado literalmente por el infierno mismo, el infierno en la tierra. No podemos esperar que todos ellos, además, especialmente muchos de ellos, puede que no hayan recibido mucha educación en la Torá, ese tipo de cosas antes. Así que cómo se sienten acerca de Dios y ese tipo de cosas, no puedes esperar resultados consistentes al respecto. Pero, en cuanto a su judaísmo, cada sobreviviente del Holocausto con el que he hablado no tiene resentimiento por su judaísmo, no siente enojo por el hecho de que fue su judaísmo lo que los metió en este problema, no tienen ningún deseo de huir de su judaísmo. Sí, algunos de ellos quizá no sean observantes, pero llevan con orgullo su identidad judía. Creo que eso es extraordinario. Después de lo que ser judío les costó, y estamos viendo que lo mismo sucede hoy en día. Después de lo que ser judío nos está costando, la mayoría de los judíos decide abrazarlo, celebrarlo, asumir la responsabilidad judía en lugar de huir de ella. Es increíble. Y creo que parte de la razón por la que esto sucede es porque el ser humano prefiere ser necesario que necesitado. Porque ser necesario puede ser difícil, puede estar lleno de obstáculos y desafíos. Pero eso es la vida. ¿Tiene significado? Nos permite realmente ser una bendición para el mundo. Exactamente. Oli, quiero agradecerte por tu tiempo y por tus ideas. Realmente lo aprecio. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Claro, muchos, la mayoría ya te conocen, pero ¿dónde podemos encontrarte y mantenernos en contacto? Y si quieres dejarnos un mensaje final, tienes la palabra.
Pueden encontrarnos en HotTV en YouTube. Solo busquen HotTV en YouTube y ahí nos encontrarán. También pueden visitar nuestra plataforma premium hottv.plus. Mi mensaje final sería simplemente reiterar lo que dije hace un momento, que Rusia nos está diciendo en su primer comentario sobre la Torá, que el único argumento que al final va a tener peso, que va a funcionar, que las naciones realmente dirán, está bien, de acuerdo, es cuando decimos que la tierra de Israel es nuestra. Y la razón por la que estamos aquí, de lo que se trata todo esto, es porque somos la nación de Dios. Somos el pueblo elegido de Dios, y no debemos tener miedo de decirlo, porque eso es precisamente lo que las naciones del mundo están esperando escuchar, porque se dan cuenta de que todo lo demás les ha fallado. Gracias, hermoso. Todo lo mejor. Muchas gracias.